Hola nuevamente. Hay algunas variables para las cuales las medias son iguales y las varianzas también lo son. Con lo cual, conocer la media de la variable y la varianza de la variable no nos permite distinguirla de otra variable, porque en definitiva tiene la misma media y varianza. Por ejemplo, en un caso como este, si tanto la variable x como la variable y fueran simétricas respecto de sus medias, si sus medias fueran coincidentes, resultaría no solamente que coinciden las medias, sino como los valores de la variable x a izquierda de la media, es decir, x menos la media es negativo, y los valores a la derecha de la media de la variable y, es decir, y menos la media es positivo. Pero si lo elevamos a la 2 para el cálculo de la varianza, como es una potencia par, los negativos y los positivos ambos pierden su signo, se convierten en signo más. Por lo tanto, la varianza de la variable x y la varianza de la variable y van a coincidir. Sin embargo, claramente, la variable x y la variable y no son iguales, ni muchísimo menos. ¿Cómo hacemos para distinguirlas sin necesidad de graficarlas con alguna medida? Bueno, aparecen las medidas de asimetría. Las medidas estas, básicamente lo que toman en cuenta son potencias impares, es decir, momentos de orden impar. Entonces, la medida de asimetría que vamos a manejar, a S sub x, va a ser mu sub 3 sobre sigma cubo de la variable x. ¿Qué significa esto? Significa que mu sub 3 lo que hace es tomar los valores de la variable, restarles la media, elevarlos al cubo y multiplicarlos por fi. Y dividimos ese valor por sigma cubo de x. En definitiva, como ambas son potencias cúbicas, la unidad de medida del numerador es el cubo de la unidad de medida de la variable, idem la del denominador, simplificamos ambos y en definitiva el coeficiente de asimetría nos da un número puro. ¿Para qué sirven los números puros? Lo vimos antes, para comparar entre poblaciones distintas. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría es un coeficiente que nos sirve para ver de una variable u otra cuál de las dos tiene mayor asimetría y hacia qué lado. Lo único que nos quedaría por ver es cuál es el signo. A lo mejor es un poco largo de ver, pero en definitiva el signo del coeficiente este, que puede ser signo más o signo menos, el valor puede ser positivo o negativo, resultará en la cola más larga. En el sentido es este: el coeficiente de asimetría de x, como la cola más larga está hacia los valores positivos de la variable, es mayor que 0. En cambio, como la cola más larga de la variable y es hacia los negativos, el coeficiente de asimetría de la variable y es menor que 0. Finalizamos con esto de analizar qué medidas de una variable vamos a tener en cuenta. Solo nos queda por ver un gráfico resumen, gráfico de boxplot. Lo vemos en el próximo video. Nos estamos viendo. Gracias.